Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer una introducción de la ingeniería sismo resistente. Espero que me sigan la secuencia y me puedan entender los conceptos básicos, ¿no? Y unos pequeños ejemplos que vamos a hacer ahí, qué es lo que utiliza el software, el ETAS, para hacer este tema del procesamiento, ¿no? Con diferentes espectros de diseño que vamos a ver a continuación. Entonces, acá por ejemplo, esta diapositiva, en los demás videos que estuve subiendo, la importancia, ¿no?, de un especialista en estructura, que debería tener en cuenta bien claro los conceptos básicos y cuál es el comportamiento, pues, ¿no?, de una estructura al momento que va a haber un evento sísmico, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos acá en este de ingeniería sismo resistente. Como les digo, es una introducción, pero que lo vamos a hacer ligada acá al tema de dinámica estructural, y vamos a ver el comportamiento, ¿no? Qué método utiliza el ETAPS también, pero lo vamos a hacer con un pórtico, con un ejemplo de manera manual. Entonces, vamos a partir de esta diapositiva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que indica acá? ¿Qué es lo que les estoy mostrando, ¿no? Las placas, ¿no? Las placas tectónicas, ¿qué son las placas, ¿no? Son segmentos en los cuales se divide la corteza terrestre, ¿no?, que conforma la Tierra. Entonces acá podemos ver las 7 placas principales y secundarias que podemos tener, y si nosotros direccionamos a la placa, placa de Nazca y placa sudamericana, es la que limitamos Perú, ¿no? Y para continuar tengo que recalcarles que vamos a trabajar con el reglamento, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con la E030, que es una norma peruana para diseño sismo resistente en edificaciones. Entonces, ya sabemos, la placa son segmentos que está dividido la corteza terrestre, y podemos... y lo que pasa es que en realidad, ¿cómo ocurre un sismo? Porque ocurre un sismo todavía. Hay varias teorías, pero la más acertada, se podría decir, es la teoría de las placas, ¿no? Por eso es que les estoy mencionando la introducción con respecto a las 7 placas principales, y en realidad solo lo que nos interesa mayormente a nosotros es la que afecta a nuestro país, ¿no? Que en este caso es la placa de Nazca y la placa sudamericana, porque está colindando, se podría decir, según la diapositiva. Entonces, entramos ahí al tema del sismo, ¿no? ¿Qué es el sismo? Es todo estremecimiento de la Tierra con mayor o menor violencia, ¿no? Podemos observar ahí, si es fuerte se denomina terremoto, y si es pequeño, temblor. ¿Qué quiere decir? Tenemos sismo dividido en terremoto y tenemos temblor. Si es de mayor fuerza, se podría decir, mayor intensidad, tenemos ahí el terremoto, y si es pequeño, podemos nombrar ahí el temblor, ¿no? Porque muchas veces nosotros escuchamos en las noticias, ¿no? Ocurrió un sismo, ocurrió un temblor, ocurrió un terremoto, pero en realidad no sabemos. Y he tratado de hacerlo con un concepto más o menos entendible. ¿Cuáles son las consecuencias que ocurre con los sismos y con los terremotos? Podemos observar acá, ¿no?, los daños estructurales de las edificaciones, como por ejemplo acá, ¿no?, las fallas en los colegios. Antiguamente, si podemos verificar, ¿no?, los sismos que han ocurrido en el transcurso de los años en Perú, este es un problema principal que ha pasado en los colegios, ¿no?, el tema de falla por columna corta. Tenemos ahí la flexión de muros con diagrama flexible, y tenemos ahí el deficiente densidad de muro, ¿no? Pero esto, ¿cómo ocurre o por qué ocurre? En este gráfico le voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay supongamos que esta es esta placa, la placa que le hemos visto acá, que viene a ser la Nazca, ¿ya? Tenemos en este otro lado, supongamos, ¿ya?, que esa es la placa sudamericana, acá está. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando hay una liberación de energía entre una placa y la otra, va a ser como una fricción, se podría decir, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocasionar ahí? Que se libere mucha energía, y por consecuencia te va a dar unas ondas, ¿no? Unas ondas hacia la corteza terrestre, hacia la superficie del terreno. Entonces, donde justo ocurre se podría decir, ese roce ahí entre esas dos placas, donde hay la mayor concentración de energía, se le va a llamar hipocentro. Y la proyección hacia la superficie terrestre, la proyección del hipocentro hacia la superficie terrestre, va a ser el epicentro, ¿no? Y como
va a afectar a las estructuras, a la desificación, a todo tipo de estructuras, pero mayormente en esta diapositiva nos vamos a basar a todo lo que son edificaciones. ¿Cómo va a recorrer? Claro, va a depender del tipo de terreno que tengas, desde el punto del hipocentro hasta la edificación. ¿Qué quiere decir? Supongamos que todo es roca, obviamente la velocidad de las ondas va a ser diferente, ¿no? Si es roca, si es arenoso, si es arcilloso, va a tener diferentes velocidades en cada vez que la propagación de las ondas llegue a la edificación. Por eso es muy importante las edificaciones, cómo y en dónde lo construyes, ¿no? La importancia de la mecánica de suelos que uno tiene que tener en cuenta. Entonces ya tenemos, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, las ondas superficiales RL y las ondas internas P y S, ¿no? Las más conocidas, ¿no? La P y S, en realidad esas son pues las 4. Y las consecuencias, como le volví a decir, vienen ahí los desastres por temas sísmicos, ¿no? Por los daños que pueda ocasionar ahí. Tenemos la densidad deficiente de muros, ¿no? Normalmente cuando lo construyen hacen un muro portante, pues indicando con pandereta, por ejemplo, no sabiendo que no se puede hacer eso. Acá podemos tener otro ejemplo clarísimo, la propagación de los sismos, ¿no? Las ondas sísmicas. El movimiento sísmico se propaga mediante ondas concéntricas que se desplazan en el interior de la Tierra, ¿no? Tenemos ahí las ondas, el foco, tenemos el epicentro y tenemos ahí las ondas, ¿no? Internas, las PS, y ahí tenemos los diferentes tipos de ondas, ¿no? Las ondas internas, las ondas Love, las ondas Ray y las ondas PC. Entonces, ¿por qué es importante y cuál es la diferencia? Claro, la diferencia va a ser cómo se va a propagar esas ondas hacia un punto específico, ¿no? Cuando ocurre una disipación de energía. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que una es transversal y la otra es longitudinal. Entonces acá en la diferencia de las ondas internas P y S, una transversal y la otra longitudinal. Es la diferencia más detallada, se podría indicar. Y las LOF y las RAI con las LOF viene a ser como diferencia de desniveles, y la otra viene a ser como unas ondas, ¿no? Como si sueltas una cuerda, eso es, como si sueltas una cuerda de una guitarra, ¿no? Viene así como olas de mar. Entonces tenemos ahí las ondas P y S que vibran las capas superficiales de la corteza terrestre, después emergen desde el foco hasta la superficie. Tenemos ahí los tamaños de sismos, ¿no? El tamaño de los sismos incide en la proporción del poder destructivo que un sismo posee, ¿no? Para medir el tamaño. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, para poder medir el tamaño, lo verificamos y tenemos que analizarlo por la intensidad y la magnitud, ¿no? ¿Cómo así? Claro, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que considerando la intensidad utilizamos la escala de Mercalli, ¿no? Y considerando la magnitud, la escala más conocida es la de Richter. Pero ¿qué significa cada una de ellas? Ahora me van a entender. Cuando, por ejemplo, escuchan las noticias, ¿no? Indica, ¿no? La intensidad va a estar al grado que te va a afectar, ¿no? A las pérdidas humanas que te va a ocasionar, ¿no? Después del evento sísmico. Esa es la intensidad. Y la escala de Richter, normalmente, ¿no? Un sismo de 6 grados en la escala de Richter. ¿Qué significa? Con este cuadro, por ejemplo, de 5 a 6, indica, ¿no? Ocasiona daños ligeros, edificios mal construidos y otras estructuras en un radio de 10 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Cuando es menor de 5, generalmente no se siente, pero se registra, ¿no? Entonces ahí tenemos la intensidad, es una medida a los daños de los terremotos en el entorno y en particular sobre las estructuras y la sensación de las personas durante la ocurrencia del evento sísmicos. Y la magnitud mediante las escala, ¿no? Escala de Richter, como nosotros normalmente lo conocemos. Entonces,
¿Cuál es la medición, no? La medición cuando ocurren eventos sísmicos, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? Podemos observar ahí los famosos sismógrafos para un sismo determinado, el acelerógrafo, cómo se miden los sismos, podemos tener ahí, ¿no? Con espectros de diseño, que ahí en el transcurso de la diapositiva vamos a hacer un ejemplo. Acá podemos ver la red acelerógrafa de la UNI, sí, ¿no? Y eso es muy interesante, porque, por ejemplo, en la UNI se tiene, pues, ¿no? Su red acelerógrafa, ¿no? Por parte de la UNI, también la parte de posgrado, igual, ¿no? El CIP también tiene, ¿no? El CIP también tiene, y algunos colegios de ingenieros de otras regiones también lo tienen, ¿no? Pero lo que sí deberían tener, pues, es una uniformidad con respecto al tema de los software y al procesamiento que cada entidad tiene, ¿no? Yo lo veo más como que eso no está muy globalizado, englobado, ¿no? Toda esa red acelerógrafa con todas las redes que podrían tener. Ese es el problema que nosotros tenemos en el Perú, ¿no? Que cada entidad es como que se podría decir que guarda sus reservas para uno mismo, ¿no? Y en realidad deberían trabajar todos en conjuntos y deberían trabajar, pues, de una forma más sincronizada, se podría decir. Pero entran ahí a la página, a internet, y pueden verificar ahí la red acelerógrafa, ¿no? Y los registros de los sismos ocurridos durante todo este tiempo durante todos estos años, ¿no? Tenemos ahí los efectos de los sismos en las estructuras. El tamaño de los sismos incide en la proporción del poder destructivo que un sismo posee, ¿no? Para medir el tamaño de los sismos se utiliza la intensidad y la magnitud, que ya lo vimos, ¿no? De la escala de Richter y la otra de Mercalli. Entonces ahí podemos identificar, ¿no? El tipo de suelo, ¿no? Los efectos, cómo ocurren los efectos, ¿no? de los sismos. Considera ahí el tipo de suelo, el peso de la edificación y la forma de la estructura, ¿no? Cómo ha sido construida. Entonces, ya entrando ya al tema, porque en realidad este es como un introductorio, ¿no? Ustedes quizás conocen más del tema, genial, ¿no? Pero he tratado más o menos de buscar la secuencia y hacerlo algo secuencial. Entonces, nosotros ya entrando a lo que nos corresponde, al riesgo sísmico, por ejemplo, ahí tenemos la zonificación, ¿no? El Perú está clasificado en 4 zonas, ¿no? Zona 4, zona 3, zona 2, zona 3, zona 1, ¿no? Pero ¿por qué está clasificado así? ¿De qué manera? Claro, si ustedes se dan cuenta, en la primera diapositiva que vimos, en las placas, miren, tenemos ahí la placa de Nazca, que colinda prácticamente por toda esa zona, ¿no? Por toda la zona roja que ustedes están viendo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más alejada esté a esta línea, a la placa de Nazca, a esta línea que limita ahí entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, obviamente los parámetros van a ser menores. ¿Qué quiere decir acá? La zona 4, como limita, o va a ser el coeficiente va a ser mayor, ¿no? Y ahí podemos ver 0.45. Zona 3 se está alejando, zona 2 igual, zona 1 igual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero ¿cómo se hizo esta zonificación? Claro, se tuvo que hacer todo una clasificación, ¿no? Clasificación sacando, por ejemplo, perforaciones de diamantina para ver en puntos específicos cuál es el comportamiento del suelo y ver ahí la clasificación, ¿no? De cada uno de los componentes del suelo, y diferentes factores geotécnicos que se tiene que considerar, ¿no? Entonces, de esa manera prácticamente se tuvo incluso estudios geofísicos, ¿no? Entonces, de esa manera se colocan estos parámetros y, bueno, ahí tienes, ¿no? El factor de suelo, el factor del periodo, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos ahí las categorías, ¿no? Las categorías que se le asigna para diferentes tipos de factor de uso que uno va a considerar, ¿no? Porque no va a ser lo mismo, ¿no? Factor de uso para una vivienda como para un comercio, para una biblioteca, etc. Entonces, se tiene que tener en cuenta. Ahora, si nosotros, por ejemplo, ¿no?
analizamos más el tema. Yo personalmente en el sector minero, cuando hacemos estructuras grandes, se podría decir como diques de relaveras o diques de depósitos de material estéril que van a soportar una carga de más de 700.000 metros cúbicos. Entonces ahí ya es una estructura grande, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros sí o sí solicitamos el estudio de peligro sísmico. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con estos parámetros, se puede decir que son muy regionales, ¿no? Entonces nosotros sí o sí necesitamos el peligro sísmico de un punto específico, que en este caso viene a ser en donde se va a hacer esa estructura grande. Pero eso va a aplicar obviamente para estructuras grandes. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo tengo, por ejemplo, ¿no?, mi estructura acá, en este punto específico, es como que vas a triangular desde ese punto hacia la placa, ¿no? ¿Cuál va a ser el comportamiento si es que ocurre un sismo desde esta línea de placa hasta el punto que yo voy a hacer mi estructura grande, en realidad? Y obviamente es un costo, ¿no? Un costo lo que te va a considerar hacer este estudio de peligro sísmico, pero es muy importante, como les digo, para las estructuras grandes, ¿no?, que normalmente vemos en el sector minero. Entonces eso es la importancia. Ojo, y no se aplica, porque yo he visto que suelen aplicar de una unidad minera el informe de peligro sísmico, lo quieren aplicar pues en otra unidad minera, ¿no?, que por ejemplo está en otra región o en otro departamento. Entonces no aplica. Porque, como les digo, porque cuando tú ya mandas a hacer un informe o un estudio de peligro sísmico, es lo que más se va a aproximar considerando por dónde está yendo la placa, ¿no? Entonces se puede decir que es un estudio más localizado, se podría decir, ¿no?, teniendo en cuenta ya los estudios geotécnicos ahí in situ dentro de la estructura que uno va a realizar, ¿no? Entonces, entrando ya al sistema estructurales y coeficiente básico de reducción de fuerzas, bueno, eso lo pueden ver en el reglamento, ¿no?, en la de 030, ¿no?, coeficiente básico de reducción. Esto me van a entender con, y esto es importante, ¿no?, el tema de las irregularidades en plantas y las irregularidades en altura, ¿no?, en altura y en planta. Claro, porque normalmente cuando es una estructura, un pórtico, por ejemplo, una estructura o una construcción, tienes que considerar sí o sí, ¿no?, estas irregularidades que puede haber en planta como también puede haber en altura, ¿no?, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Es muy importante también esto. Entonces, y claro, ¿no?, obviamente esto vas a considerar en función, cuando ya vas a hacer todo el modelamiento, vas a verificar qué tipo de irregularidades vas a tener en cada una de las líneas, ¿no? Porque en el X quizás tú tienes, se podría decir, placas de concreto, y en el Y podrías tener, no sé, full albañilería, ¿no? Entonces es muy importante hacer esas dos consideraciones, ¿no?, esos dos análisis en las dos direcciones. Es muy importante. Ahí podemos verificar la estimación del peso, que es muy importante, ¿no? Cuando tú ya haces ya tu metrado de cargas, y ya lo vas a analizar, ¿no?, con su espectro, se puede decir, con su ya un análisis sísmico, tienes que considerar ahí los pesos, ¿no?, los pesos en función a la categoría que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos, ¿no?, el procedimiento de un análisis sísmico, ¿no?, que lo que indica, deberá utilizarse uno de los procedimientos siguientes, ¿no? Tenemos ahí el análisis estático de fuerzas estáticas equivalentes, que normalmente se hace, ¿no?, para una edificación de albañilería confinada, se podría decir, menor a 5 pisos. Eso te indica la norma. Y, por ejemplo, acá podrán analizarse mediante el procedimiento todas las estructuras regulares
¿ya? Regulares o irregulares ubicadas en la zona sísmica 1. Ahora, si nosotros analizamos zona sísmica 1, claro, tiene lógica, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hablamos que las placas que nosotros colindamos, Perú, placa de Naja con la sudamericana, se aleja, ¿no?, de este límite. ¿Y cuál es la que más se aleja de este límite? La zona 1. ¿Qué quiere decir? En la norma lo que te está dando es un factor se podría decir, para que no tengas problema, ¿no? Por eso es que te indica acá, ¿no? Y está bien claro, ¿no? Podrán analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona sísmica 1, las estructuras clasificadas como regulares según el numeral 3.3 de no más de 30 metros en altura, y las estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería armada o confinada de no más de 15 metros de altura, cuando sean irregulares. Eso quiere decir que, ¿no? Entonces se dan cuenta que se tiene que considerar el tema de las irregularidades en planta como en altura, y tanto en X como en Y. Entonces acá, por ejemplo, ¿y cómo vamos a verificar eso, no? Tenemos ahí los procedimientos de análisis sísmico, ¿no? Tenemos dos, ¿no? El análisis estático, fuerzas estáticas equivalentes, y también tenemos el análisis dinámico o modal espectral. Entonces los dos, hoy día en esta presentación les voy a hacer los dos, ¿no? Para que puedan verificar con un ejemplo bien entendible, me puedan entender. Acá, por ejemplo, tenemos la fuerza de cortante base, ¿no? En función del SUX y en ER por P, ¿no? No se preocupen, lo van a ver ahí más claro, ¿ya? Tenemos ahí la distribución de la fuerza sísmica en altura. Tenemos el periodo fundamental de vibración, la excentricidad accidental y los modos de vibración. Ya cuando entramos a este tema de modos de vibración, ya tiene que ver con el modos de vibración, donde estás, fuerzas sísmicas verticales, donde estás, diseño fundamental de vibración. Claro, lo que pasa es que acá ya nos estamos yendo ya al análisis dinámico, ¿no? Modos de vibración, aceleración espectral, criterios de combinación. Ya no vamos ya a un análisis dinámico, ya no estático, ¿no? El estático prácticamente termina acá con todos estos procedimientos, ¿no? La fuerza cortante de la base, la excentricidad, distribución de las fuerzas sísmicas en altura, la excentricidad accidental. Entonces, lo que nosotros vamos a ver con un ejemplo de análisis estático, y también vamos a hacer el dinámico, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? La fuerza cortante mínima, tenemos la excentricidad accidental, también el registro de aceleraciones. Obviamente, si es análisis dinámico tiempo-historia, también lo indica la norma. Y por ejemplo, y este SRSS, ese es el que utiliza el ETAP, por ejemplo, ¿no? En realidad hay dos criterios que lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá tenemos la presentación del proyecto, ¿no? Los parámetros que deberían tenerse en cuenta, ¿no? Para presentación de un proyecto mínimo debería tener estos parámetros, ¿no? El sistema estructural sismo resistente, qué tipo, ¿no? Placas y pórticos de concreto armado, los periodos fundamentales de vibración, ¿no? TX, TY, 0.10 segundos, 16, 0.2, parámetros para definir la fuerza sísmica o espectro de diseño, ¿no? Claro, el factor de la zona, en la zona 4, ya ok, ¿no? Ya se pueden idealizar, ¿no? En qué línea les está hablando, ¿no? El factor de categoría, ¿no? Categoría C, para qué tipo de, ¿no?, uso va a tener, ¿no? Si va a ser para una vivienda, si va a ser para un comercio, o etc., ¿no? El factor de suelo tipo 1, ¿no? El tipo de 1 igual, ¿no? ¿Qué tipo de suelo va a ser? Ahí tenemos 1, le dan el factor 1, factor de reducción, Rx y el Ry. Tenemos la fuerza cortante de diseño en la base, el BI, BX, BI, el desplazamiento máximo último, ¿no? Los drift que vamos a ver ahí, máximo relativo entre pisos, ¿no? Entonces, acá por ejemplo tenemos una idea que viene, ¿no? El diseño arquitectónico, luego tienes que definir ahí
tu edificación, ¿no? Los parámetros, a ver, no se ve muy bien, a ver, vamos a ver. No, mala idea. Tenemos, en conclusión de todo esto de acá, por ejemplo, acá tenemos el espectro de diseño que deberíamos considerar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tú lo puedes idealizar, bacán, el arquitecto lo idealiza, ¿no? Pero ya el ingeniero estructural, él es el que va a hacer un espectro de diseño indicando una fuerza sísmica en esa edificación y va a ver el comportamiento, ¿no? Considerando, por ejemplo, los parámetros mínimos que te exige la norma, ¿no? Cumpliendo con las derivas mínimas que deberías considerar entre pisos y también con las cuantías mínimas que uno debe tener, ¿no? Pero en este caso se supone que ya pues es lo suficientemente rígida, o sea, ya no debería tener en cuenta esos detalles, ¿no? Porque ya pasaste ya la etapa del análisis estructural, se podría decir, ¿no? Ya sabes cuál fue tu cuantía mínima, ya está lo suficientemente rígida la estructura que tú vas a analizar dinámicamente. Entonces, esa es la secuencia que uno debería tener en cuenta, ¿no? Para que puedas ya ejecutar, ¿no? Y no te puedes saltar de ningún lado, ¿no? Desde acá no puedes venir, ¿no? De los parámetros admisibles no puedes venir, pues, ¿no? A desarrollar tu proyecto, ¿no? Primero tienes que idealizar, calcular y verificar cuáles son los valores mínimos y máximos que debe tener tu estructura. Entonces, más o menos, entrando ya al tema en sí de análisis dinámico de estructuras de un grado de libertad, les quiero colocar este ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad, no ejemplo, ¿no? Sino se debería considerar en realidad el diagrama de bloques para el cálculo de respuesta sísmica de una estructura, ¿no? Tenemos la excitación sísmica, ¿ya? Excitación sísmica, tenemos el modelo dinámico, el modelo matemático, el procedimientos numéricos y la respuesta sísmica, ¿no? Eso es lo que deberíamos nosotros pensar para hacer una buena configuración de una edificación, ¿no? De un modelamiento adecuado. Pero nosotros, para hablar de un grado de libertad y qué son los modos de cada uno de ellos, vamos a empezar por lo más difícil. Yo prefiero esto porque y ustedes van a dar cuenta de por qué, ¿ya? Grados de libertad dinámicos, ¿ya? Porque normalmente con gráficos se entiende mejor, pues, ¿no? Entonces, por eso es que yo estoy optando mejor que vean de 2 grados de libertad, de varios grados de libertad, y ya esto ya vas por un grado de libertad ya pues va a ser más fácil, ¿no? Entender. Por ejemplo, empezamos. Cuando se tiene diferentes grados, acá tenemos un pórtico, ¿ya? Tenemos un pórtico, tenemos por este modelo. Si nosotros lo vemos, antes de entrar al pórtico, vamos a analizar primero el modelo que nosotros vamos a utilizar para idealizar, por ejemplo, este pórtico de 3 pisos, 1, 2, 3, de 3 pisos. Vamos a idealizarlo en modelo tipo cortante, ¿no? O edificio cortante también le llama. ¿Cómo lo vamos a idealizar? Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos acá un pórtico que está con la losa, columnas. Lo vamos a idealizar en una masa, ¿no? En una masa. Tenemos esta masa acá. Tenemos una masa 2 y una masa 3. Y va a estar por las columnas. Esas columnas va a tener esta forma de un resorte, ¿no? La rigidez 1, la K2 y la K3. ¿Por qué cada una de ellas, no? Por el momento, simplemente el modelo de tipo cortante nos va a simplificar este pórtico en esta forma de acá, ¿no? Idealizando una masa 1, el K1, que viene a ser la rigidez, K2, M2 y M3. Ahora, más entendible, lo vamos a ver acá. Antes de pasar a este pórtico isométrico, entonces nosotros tenemos acá modelo de acoplamiento cercano, se podría decir,
modelo de acoplamiento cercano, y tenemos este de acá también, modelo de acoplamiento lejano. ¿Por qué? Porque en la vida real pues se cumple esto de acá, ¿no? O sea, la masa 1 está haciendo contacto con la masa 3. No solamente va a estar estos resortes en serie, sino va a tener también esta configuración. M2 va a estar interactuando con el suelo, por ejemplo, el M3 igual, ¿no? Entonces se tiene que tener en cuenta esto, ¿no? El modelo de acoplamiento cercano y el modelo de acoplamiento lejano. Pero nosotros nos vamos a basar con este modelo de acoplamiento cercano. Entonces, ya para ir directo al grano, por ejemplo acá tenemos una vista isométrica, lo tenemos ahí lo que vos deletaps, ¿no? Tenemos en planta de la edificación, tenemos ahí todas las columnas, ¿sí? Bien distribuidas, no hay ningún problema. Tenemos de 3×2 la malla, 3×2, ahí lo podemos ver. A ver. Ya, tenemos ahí el pórtico transversal, y tenemos acá un pórtico longitudinal que viene a ser este punto de acá. Esta línea de acá es lo que nos está mostrando en este dibujo. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar, ¿no? Tenemos un pórtico transversal y cada uno de ellos lo que normalmente podemos observar. Pero ¿qué es lo que podemos observar acá? Ya, tú me estás mostrando eso, no tengo entendible, ya me dijiste que es un modelo tipo cortante, un edificio cortante, tiene un modelo de acoplamiento cercano, un modelo de acoplamiento lejano. Estamos viendo el modelo de acoplamiento cercano, ok. ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar acá? Claro, lo estamos viendo en una vista longitudinal en elevación, y podemos observar que cada modo 1, cada punto de acá es un modo, ¿no? Vendría a ser un modo de vibración. Cada uno de esos modos va a tener punto número 1, punto número 3, punto número 2 y punto número 3, ¿no? Pero ¿qué depende de cada uno de ellos, ¿no? O sea, si tú vas a analizar de esta manera, ¿cuánto es lo que tú vas a tener? 24, ¿no? 24 grados de libertad. ¿Cómo así grado de libertad? Claro, porque en cada uno de estos nodos que ves acá, en estas intersecciones, ¿qué es lo que le va a afectar? Una fuerza horizontal, le va a afectar la vertical y una torsión, podría indicar. Pero nosotros, para simplificar todo esto, lo vamos a llevar acá. Pero ustedes se preguntarían, ¿no? Pero ¿cómo desaparezco el 2 y el 3? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Claro, lo que pasa es que el 2 sí lo vas a tener que desaparecer. ¿Por qué? Porque se supone que una carga axial, las columnas son las columnas o todo el sistema que tú tienes va a ser lo suficientemente rígida como para que pueda haber una deflexión ahí en esa parte vertical, ¿no? Se supone que tú ya hiciste un buen análisis estructural y no vas a tener ningún problema. Eso quiere decir que vas a eliminar todas las flechas para arriba, ¿no? Que vienen a ser las cargas verticales. ¿Y por qué la torsión, no? Y se supone que tú estás ahí armándolo con un diafragma rígido, ¿no? Que quiere decir que si tú mueves por una fuerza, todo se te va a mover a una sola fuerza, ¿no? Tanto hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia el otro lado. Entonces, como tú estás haciendo lo suficientemente rígida y aparte es un diafragma rígido toda la estructura, entonces no vas a tener pues ni esa torsión ni tampoco vas a tener esta fuerza axial, ¿no? Entonces, como tú tienes diferentes grados de libertad, cada uno de ellos diferentes grados de libertad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en toda esta estructura vas a tener esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para simplificar todos estos grados de libertad que les estoy mencionando ahí, nosotros nos vamos a basar ahí en el ojo que estamos hablando, que va a ser lo suficientemente rígida y vas a tener ahí una estructura, su mismo nombre lo dice, pues no, rígida.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que las masas se van a concentrar en su centro de masa, de acá del pórtico, se puede decir, de la losa, de esta losa de acá, va a estar ahí una masa, masa 1 y masa 2. Y vamos a tener ahí un solo valor, ¿no? Que en este caso viene a ser el 1 y el 2. ¿Qué quiere decir? Que tú ya prácticamente simplificaste todo esto, ¿no? Simplificaste, sacaste la vertical, sacaste la torsional y lo dividiste en estas dos masas. En el centro de masa se va a acumular, claro, porque si va a haber un movimiento, como les dije, se va a ir para los dos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna torsión y la fuerza vertical también no te va a afectar por la rigidez que vas a tener, pues, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos ya si analizamos esta diapositiva, podemos ver, ¿no? Mira, que tenemos un M1, tenemos para el M1 una rigidez, el K1 rigidez de 1, por ejemplo, de la columna. Tenemos la rigidez 2, el K2. Miren, se dan cuenta que toda esta estructura, de todo este pórtico, lo hemos dividido, habían n grados de libertad. Ojo, si habían 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, igual ibas a tener cada una de ellas. Entonces lo que vas a hacer acá es ubicar, ¿no?, el centro de masas en cada uno de los pisos, y con eso vas a trabajar simplificando a esto de acá, ¿no?, a esta figura. Entonces, para ese pórtico de 2 pisos, nosotros lo hemos simplificado a una masa 1 ubicado en su centro de masas, a una rigidez K1, K2, y ahí vamos a tener este U1, ¿no?, este U1 y este U2, que va a ser la fuerza que va a tener acá en este pórtico de 2 pisos. Tenemos masa 1, va a empujar, vas a tener una fuerza, y el sistema no amortiguado simplificado más fuerzas actuantes, ¿no? Puedes utilizar ahí. ¿Cuál es el resumen de todo lo que les estoy explicando? ¿Y qué es lo que pasó acá? Claro, lo que pasa es que tú, al hacer este pórtico, dividirlo, quitar los grados, disminuir los grados de libertad en una masa concentrada, tú estás haciendo, se le conoce como una condensación estática, ¿no? Condensación estática. Y acá te estoy explicando, ¿no? Se ha podido apreciar cómo se redujo un sistema de 24 grados de libertad. Claro, lo podemos observar ahí, ¿no? 24 de grados de libertad. Matriz de rigidez de 24 por 24, ¿se imagina? La matriz de rigidez de 24 por 24 le hemos reducido a 1 de 2 grados de libertad, matriz de rigidez de 2 por 2, claro, acá vamos a tener una matriz de rigidez 2 por 2. En resumen, lo hecho fue una condensación estática, ¿no? Eso es lo que les estoy indicando. Y acá, si es que le aplica una fuerza, que no necesariamente puede ser una sísmica, cualquier tipo de fuerza, vas a tener ese dibujo igual, ¿no? P1, FT, P2, FT, en función del tiempo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos observando? Vamos a analizar este pórtico. Este pórtico lo vamos a analizar. ¿Por qué les estoy mostrando eso? Porque queremos entender, en realidad, ordenándolo matricialmente, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Cómo calcular a nosotros cuando nos dan un pórtico, cómo voy a verificar su matriz de rigidez de la masa, matriz de rigidez de la columna, por ejemplo, ¿no? Matriz de rigidez de las columnas y matriz de masa. Entonces, acá, por ejemplo, lo que les estoy en esta diapositiva presentando, que yo tengo una M1, M2, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si es que yo le genero una fuerza horizontal, ¿qué es lo que va a ocasionar acá? Obviamente se va a mover, pues, ¿no? Va a oscilar, se podría indicar en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a aplicar acá la ecuación dinámica, ¿no? Ecuación dinámica. Entonces, acá podemos observar que tenemos la M1, M2. Entonces, acá, por equilibrio dinámico, vamos a trabajar con esta formulita de acá, ¿no? Que va a estar en función de la masa, va a estar en función del amortiguamiento y va a estar en función de la rigidez.
que va a ser igual a 0, ¿no? Y este es el equilibrio dinámico que tiene que tener una estructura, ¿no? En este caso tenemos la estructura con 2 grados de libertad, M1 y M2. Entonces acá se tiene que hacer el equilibrio dinámico para cada una de estas masas. Tenemos la masa 1 y tenemos la masa 2. Si nosotros analizamos, por ejemplo, acá P1 que nos está indicando la masa 1. ¿Qué es lo que podemos hacer? Verificamos, ¿no? M1 por U, segunda derivada de U1 más la rigidez U1. Cuando vean ahí estos dos puntos, está sincronizado con la segunda derivada de la aceleración, cuando es el U un punto con la velocidad y cuando es el U solo con el desplazamiento, ¿no? Lo que pasa es que hay varios libros que tienen diferentes, se podría decir, diferentes símbolos o signos, pero lo que uno tiene que tener en cuenta cuál es el de aceleración, velocidad y desplazamiento, ¿no? Lo pueden poner cualquiera, no hay ningún problema, pero tienen que ver la secuencia, qué es lo que tiene que tener cada uno de ellos. Entonces acá, por ejemplo, está en función de qué: aceleración, velocidad y desplazamiento, ¿no? Este C de que viene a ser del amortiguamiento. En otros textos, por ejemplo, lo van a encontrar con R, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta eso, tienen que leerlo bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? M1, por ejemplo acá, M1 o 1 más K1 o 1 menos el K2 U2 menos U1, donde está K2 menos U2 menos U1. Pero ¿por qué tienes todo este valor? Claro, lo que pasa es que tú estás analizando eso para darle un equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sumatoria de fuerzas, ¿no? A la izquierda, sumatoria de fuerzas a la derecha, y te va a salir este P1. Entonces, si tú analizas el P2 que está arriba, vas a tomar toda esta secuencia de acá, ¿no? Estos valores. Si tú lo igualas, va a ser lo mismo. Pero acá, ¿cuál es la particularidad? Porque es U2 menos U1. Porque recuerden que este M1 que ustedes tienen acá, hay un U1. Y si tú tienes acá un U1 arriba, desde acá a esta flechita de acá, vas a tener un U1. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos interesa esta porción de acá. ¿Cuál vendría a ser? U2 menos U1, y eso es lo que les están mencionando acá. Entonces con esto tú ya estás equilibrando, ¿no? Para cada una de las dos masas. Entonces ya tienes acá tu equilibrio en la masa 1 y equilibrio en la masa 2. Entonces acá lo único que tú vas a hacer para poder demostrar, multiplicas, ¿no? M1 U2.1 más K1 más K2 U1 menos K2 U2. Estoy multiplicando ahí al paréntesis. ¿Pero para qué lo voy a multiplicar? Para ordenarlo matricialmente, estas dos ecuaciones. Y esto es lo que me va a ayudar. Esto es lo que me interesa, ¿no? La matriz de masa M1, M2, en función de qué, del U1, U2, más Q, derivada del U1, derivada del U2, K1 más K2 de rigidez, y tenemos ahí el U1, U2 y las dos fuerzas P1, P2, ¿no? Entonces podemos verificar acá que si es que no tenemos nosotros no estamos considerando, por ejemplo, ¿no?, el amortiguamiento. Si el amortiguamiento es 0, ¿qué es lo que vamos a tener por defecto? Podemos expresarlo de esta manera, ¿no? Porque acá se está yendo la C. Tenemos un amortiguamiento 0. ¿Qué quiere decir? Podemos observar acá en esta diapositiva ya el resumen, ¿no?, lo que les estaba indicando, ¿no? Tenemos ahí la ecuación matricial representada para el caso analizado, dos ecuaciones diferenciales ordinarias que controlan los desplazamientos U1, T1, U2, T2 del marco de dos niveles sometidos a las fuerzas externas dinámicas P1, T1, ¿no? En resumen, tienen esta matriz de masa, esta matriz de amortiguamiento, el C, matriz de rigidez y el vector de carga P. Entonces, si nosotros ya vimos todo esto de acá,
Espero que esté entendible. Lo que pasa es que les estoy haciendo todo este tema de las fórmulas porque para el problema principal, para el problema que vamos a hacer es un resumen de todo lo que les dije y es muy interesante. Entonces acá podemos verificar, ¿no? La vibración libre de los sistemas lineales de varios grados de libertad está regida por la siguiente ecuación, ¿no? Que en los sistemas sin amortiguamiento, claro, lo que les estaba explicando, ¿no? Que si no tenemos el amortiguamiento, entonces el C va a ser 0 y se va a cumplir esto de acá, ¿no? Vamos a tener esto. M por la segunda derivada de la aceleración más el K1 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? ¿Cuál es la importancia también de esto, no? Cuando nosotros trabajamos con un sistema de amortiguamiento que es 0, esto de acá nos indica que es homogénea. ¿Homogénea por qué? Homogénea diferencial y la otra diferencial homogénea y lineal, ¿no? ¿Por qué viene a ser esto diferencial, homogénea y lineal? Diferencial porque ya vemos que tiene la segunda derivada. Entonces, homogénea porque es igual a 0. Y lineal porque no tenemos ningún exponente en los U. Ningún exponente en los U. ¿Qué quiere decir? Que es lineal. Entonces, tengan en cuenta eso. Esto es sin amortiguamiento, diferencial, homogénea y lineal. Eso tienen que tener muy en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Tenemos ahí la vibración libre sin amortiguamiento, lo que les estaba explicando, ¿no? Se muestra la vibración libre del movimiento resultante de las masas. Bueno, para no entrar mucho a detalle, ahí tengo un pórtico, ¿no? Tengo con dos rigideces K, 2K, tenemos dos masas, M, 2M, bueno, está proporcional ahí se puede decir, tenemos un U1, U2. Si nosotros verificamos acá el gráfico y verificamos acá el punto número D, podemos verificar que va a aplicar esto. Mire, vamos a analizar con el A. ¿Qué es lo que estamos observando acá con esta línea? Que cuando acá tengas un U1 máximo, nosotros vamos a tener acá acá un mínimo, acá se va a convertir en máximo, o viceversa. Si nosotros analizamos el C, si acá tenemos un máximo a la derecha positivo, acá estamos ubicando un negativo, ¿no? Porque esta es la línea de referencia, se puede indicar. Si lo vamos a ver más entendible acá, mira. Analizamos el A y verificamos acá el U1 en el A. ¿Qué es lo que te indica? ¿No? A ver, tenemos el A, este es el A. ¿Qué es lo que indica? Si es que en el punto número acá, que sería cuánto, 0.1, ya, acá nada más, supongamos que 0.1, que vendría a ser este pedacito de acá. ¿Qué es lo que indica? En el U2, o sea, arriba, ojo, porque este es U1 y este es U2. En el U2, ¿qué es lo que vamos a tener? 2. Miren, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser 2. Esto va a ser 2. Si nosotros analizamos el punto B, miren, si nosotros analizamos el punto B, tenemos que, a ver, ¿cuál es el punto B? El de acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Miren, el punto B tenemos un poquito de menos 2, más o menos tenemos menos 1.7. ¿Qué quiere decir? Este ancho de acá, con referencia a la línea vertical, tenemos 1.7. Si nosotros observamos acá en el U2, ¿qué es lo que va a pasar en este gráfico de acá? Va a ser 0. Entonces, si nosotros verificamos acá el otro, que vendría a ser el C, en este caso viene a ser el C, ¿qué es lo que tenemos acá? Positivo, ¿no? Por eso es que está subiendo, positivo un poquito. ¿Qué quiere decir 0.1 ya? 0.1. ¿Qué quiere decir abajo? C. A ver, acá va a ser negativo, por eso es que en este punto de acá va a ser a unos negativos, sería un menos 0.1 creo, a ver, 0.1, menos 1, perdón, menos 1, sería menos 1, en el C sería menos 1. ¿Qué es lo que indica? Que prácticamente para hacer este tipo de análisis, ¿cómo lo vieron? Un poco complicado, ¿no? O sea, imagínense analizarlo de esta manera, ¿no?
¿Qué es lo que te dice acá? El movimiento de cada masa o de nivel no es un movimiento armónico simple y no es posible definir la frecuencia del movimiento, ¿no? Además, la forma modificada, es decir, la relación de U entre U2 varía con el tiempo. Claro, no se ve ordenado, ¿no? Como es evidente por las formas modificadas diferentes B y C, que a su vez son distintas de la forma modificada inicial. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se plantea para mejorar esta situación? Nosotros tenemos acá otro pórtico y vamos a leer el concepto para que sea entendible y puedan entender el tema del modo natural de vibración, ¿no? Una estructura no amortiguada se somete a un movimiento armónico simple sin cambiar de forma modificada. Si la vibración libre iniciase por las distribuciones de desplazamiento adecuados en los diferentes grados de libertad. Bueno, para no aburrirlo leyendo. ¿Qué significa, no? Que si tú tienes acá un phi 1,1 y acá un phi 2, ¿qué indica, no? Si es que va a haber acá un valor, por ejemplo x, acá en la misma recta se podría indicar, en la misma dirección va a haber otro desplazamiento 2, 1. Entonces tenemos acá para los dos lados. Miren, por ejemplo acá, este es el U1 y este es el U2. ¿Qué puedo indicar acá? Indicamos el A. A ver, vamos a ir al C, al E, el E. Podemos verificar esta línea de acá en el E. ¿Qué es lo que indica? Que cuando yo tengo el U1, a ver, U1 en el E, yo voy a tener menos 0,5. Ok, sí, menos 0,5. Desde la línea de referencia, menos 0,5. Ahora, en el U2, ¿qué es lo que yo voy a tener en el E? ¿Qué es lo que voy a tener? Menos 1. Ok, menos 1, claro. Más o menos la proporción es de 1 a 2, ¿no? Y eso es lo que indica, ¿no? Que mientras tú más te eleves o tu pórtico se esté elevando, entonces los phis se van a elevar, ¿no? Se van a elevar. Por eso es que lo que estamos observando acá es ese aumento, ¿no? Y verificamos acá para cada uno de ellos. Por ejemplo, si analizan del A, del B, del C, eso es lo que les está indicando. A ver, vamos a analizar el otro del B. Por ejemplo, del B, podemos observar esto, ¿no? En el U1 podemos observar, a ver, en el B en el U1 tenemos ahí, se puede decir 0.3. Y si nosotros analizamos arriba en el B, 0.6 más o menos, 0.6, claro, más o menos de 1 a 2. Los dos niveles vibran en la misma fase, miren, es decir, pasan a través de sus posiciones máximas, mínimas o el equilibrio es el mismo. Es el mismo instante de tiempo. Claro, para un mismo tiempo van a moverse prácticamente en el mínimo y en el máximo. En el mínimo y en el máximo para un tiempo determinado. Cada forma modificada característica se denomina modo natural de vibración del sistema de varios grados de libertad, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos observar ya los nodos en cada uno de ellos, ¿no? En función ahí de los phis de cada uno, y viene a ser el mismo procedimiento, ¿no? Un periodo de vibración natural Tn de un sistema Tn, periodo natural de un sistema de varios grados de libertad, es el tiempo requerido para un ciclo de movimiento armónico simple en uno de esos modos naturales. La correspondiente frecuencia circular natural de vibración de frecuencia natural y la frecuencia cíclica natural. Es muy importante que ya se vayan familiarizando, ¿no? Este es el periodo de vibración natural, ¿no? 2π entre la frecuencia natural. Y ahí podemos observar, ¿no? La frecuencia natural y la frecuencia cíclica, ¿no? 1 entre el periodo natural. Y podemos ver acá, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? Por ejemplo, acá, si nosotros analizamos el E, miren el E cómo está viniendo, de esta manera. El E tenemos acá en el U1, por ejemplo acá en el U1, ya se van dando cuenta que nosotros vamos a tener acá el phi 1,2 y el phi 2,2. Ojo, phi 1,1, phi 2,2. ¿Por qué es importante eso? Porque en los ejemplos vamos a trabajar con estos valores. Entonces tienen que ir familiarizándose. Que esto de acá es el U1, U2, tenemos acá el phi 1,2 y
el phi 2, 2, 2. Entonces, ¿pero qué es cada uno de ellos? Lo mismo, ¿no? Lo que les estoy explicando. Entonces acá, por ejemplo, vamos a leer. ¿Qué es lo que vemos en esta línea E? Tenemos ahí la línea perpendicular, así esta línea de referencia. Tenemos que en el a ver, en el E, ¿cuál es la línea del E? Esta es la línea del E. Podemos observar que en el 1 es menos 1, miren. La E, tenemos acá, es menos, no, perdón, es 1, claro, tiene lógica, ¿no? Porque tiene esta forma de acá, 1. Es como que esto se está invirtiendo para que lo vean de una manera mejor. Miren, desde acá de esta línea hacia la derecha tiene 1, claro, me está indicando esto, ¿no? Que tiene 1. Ahora, si yo veo el U2 arriba, ¿cuál es el comportamiento de este U2? ¿Qué es lo que estoy viendo? El U2 en el E es menos 1, claro, pues, ¿no? Miren esta línea. Miren esta línea cómo está yendo, de esta manera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que desde este punto hasta acá es 1 y desde este punto hasta acá es menos 1. Claro, eso es lo que se está mostrando ahí, ¿no? Entonces ahí podemos verificar los periodos, ¿no? El periodo en función de la frecuencia natural que vamos a tener en cuenta. Entonces, ya entrando al detalle, la vibración libre sin amortiguamiento, ¿no? Se determina la frecuencia cíclica natural, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros para poder verificar ahí la vibración libre en función de la frecuencia natural, nosotros vamos a aplicar ahí igual, ¿no? Equilibrio dinámico, vamos a ver la vibración libre de un sistema no amortiguado en una de sus modalidades de vibración natural y vamos a llegar a la conclusión de esta fórmula, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, el equilibrio dinámico sin amortiguamiento, ¿no? Si nosotros reemplazamos esta de acá, reemplazamos porque acá, ojo que tenemos la masa por la segunda derivada del U, ¿no? Del U de la aceleración. Y nosotros vemos que tenemos esta fórmula en función del tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer la primera derivada, hacer la segunda derivada y luego de eso recién vamos a reemplazar acá en la fórmula. Y si es que una vez que lo reemplazan, obviamente le va a salir esta fórmula, ¿no? Que va a estar en función de la frecuencia natural. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder hallar el determinante, ¿no? Porque ojo que vamos a tener dos frecuencias naturales para cada uno de los modos de vibración. Frecuencia natural 1 y frecuencia natural 2. Por eso es que, ¿y esto cómo lo vamos a hallar? Con el determinante, pues, ¿no? Con el determinante de la frecuencia natural. ¿Y dónde está ese determinante? Es este, ¿no? ¿Para qué nos sirve este determinante? Para poder hallar las frecuencias, como le digo, en cada uno de los modos de vibración. Como ahí tenemos el pórtico de dos modos, vamos a hallar, ¿no? Del modo 1 y del modo 2, y cada una de esas frecuencias. Entonces acá el determinante, ¿y cómo se calcula un determinante en una matriz? Simplemente la multiplicación en diagonal, ¿no? Eso no hay ningún problema. Acá podemos observar la matriz espectral, tenemos ahí la matriz modal y entramos ahí al tema del análisis dinámico, ¿no? Pero ya retrocediendo al tema de un grado de libertad. Bueno, ahí a ver, grado de libertad, ¿dónde estás? Un grado de libertad, ¿no? En conclusión de todo lo que les estuve explicando, eso es lo que pueden tener, ¿no? Mira, para conocer la variación de las fuerzas de inercia durante el movimiento es necesario medir la aceleración en el sistema, ¿no? Estas mediciones se le denominan coordenadas dinámicas, ¿no? Y el conjunto de observaciones se suele referir como un sistema de coordenadas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, podemos observar ahí la estructura con una sola coordenada dinámica, el edificio simétrico de 2 pisos que necesita 2 coordenadas dinámicas, ¿no? Podemos observar ahí que su masa está concentrada en el centro de masas, en X1 y X2, ¿no? ¿Qué más podemos tener acá? La respuesta en vibración libre, ¿no? La fórmula que les estaba explicando, ¿no?
de equilibrio dinámico, ¿no? Tenemos la masa en función de la aceleración, de la segunda derivada de la aceleración, el amortiguamiento en función de la velocidad, su derivada, y la rigidez, ¿no? Podemos observar esto. Acá tenemos la frecuencia natural. La frecuencia natural, la amplitud, el periodo, la amplitud del periodo y la frecuencia cíclica, ¿no? Entonces, pero ¿qué es el periodo, no? ¿Qué es el periodo? Bueno, el intervalo de tiempo en que la estructura completa un ciclo, ¿no? Claro, el periodo de tiempo en que la estructura completa un ciclo. Entonces, ahí podemos observar los periodos, las frecuencias naturales. ¿Qué más acá de un grado de libertad? Y esto es muy importante, pues, ¿no? Los valores espectrales que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? La respuesta espectral que uno tiene que considerar para simular prácticamente en tu edificación se puede decir como un sismo artificial, ¿no? Para ver el comportamiento, ¿no? Obviamente considerando todos los parámetros que te indica la norma, como el suelo, ¿no? Las irregularidades, ¿no? Y los diferentes parámetros que hemos visto. Ahí, por ejemplo, consideramos ahí el desplazamiento espectral, ¿no? ¿Por qué es muy importante esto? Claro, porque cuando nosotros ya verificamos en el ejemplo el análisis dinámico, vamos a identificar que sí o sí necesitamos, pues, ¿no? este desplazamiento espectral máximo que vas a tener ahí en función de tu espectro de diseño que vamos a calcular, ¿no? Entonces es muy importante este desplazamiento espectral, porque vamos ahí, en el ejemplo me van a entender mejor. Tenemos la pseudo velocidad espectral y la pseudo aceleración espectral, ¿no? Entonces cada uno de ellos nos sirve, ¿no? Y si nosotros ya tenemos estos valores, ya vamos a poder hallar la fuerza restitutiva, ¿no? La fuerza que va a restituir ahí a esa fuerza horizontal que le va a causar a la edificación, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver con el amortiguamiento estimado y la señal de aceleración se elige el espectro, y con el periodo se determina la desplazamiento espectral, la pseudo velocidad o el desplazamiento espectral, ¿no? La pseudo aceleración y la pseudo velocidad. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Los tres principales ingredientes que nos piden, ¿no? El amortiguamiento, los espectros. Por ejemplo, acá tenemos el amortiguamiento de 5%, ¿no? Que normalmente eso es lo que nos indica, ¿no? El amortiguamiento prácticamente es lo que va a poder amortiguar la estructura en sí, ¿no? Y eso va a estar en función de qué tipo de estructura tú vas a utilizar, ¿no? 5%, por ejemplo, para concreto armado, ¿no? Si es metálico o acero, el 10%, ¿no? Que va a estar más o menos en relación, como les digo, en función del material que tú vas a utilizar. La madera es 10, creo, ¿sí? 5% concreto armado, ¿sí? Entonces de eso tiene que ver. Ojo que nosotros estamos verificando para un sistema elástico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que obviamente que cuando ocurra un sismo, lo que va a hacer que si es que se mueve, por ejemplo, a un valor X, va a regresar elásticamente a su mismo valor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando ocurra un terremoto, se podría decir, ya no va a estar elásticamente, entonces ya no va a actuar como si fuera una oscilación libre, ¿no? Lo que va a ocurrir es que ya no se va a poder identificar ya qué es lo que va a pasar después de un terremoto, ¿no? Severo. Entonces lo que nosotros estamos viendo es una oscilación libre elásticamente, ¿no? Pero sin considerar el amortiguamiento, ¿no? Pero el amortiguamiento ya les estoy explicando, ¿no? En el TAF, por ejemplo, si le metes, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura, le metes el 5% o dependiendo del tipo de estructura que vas a considerar, pero sí tienes que considerarle, pues, ¿no? Entonces, claro, por eso yo les quería decir primero desde acá para atrás, porque es más entendible, pues, ¿no? Una vez que ya me entendieron eso, claro, lo otro es
algo más fácil, se podría decir, ¿no? Ya nos quedamos en el... ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos amortiguamiento, ya lo vimos esto, vibraciones, tenemos la determinante. Ahí podemos observar, por ejemplo, el método de análisis dinámico, ¿no? Igual, ¿no? Tenemos ahí al no considerar el amortiguamiento, ojo, al no considerar el amortiguamiento, la ecuación de equilibrio dinámico es la siguiente. Claro, no tenemos el C, no lo hemos considerado. Si no lo consideramos, lo colocamos en 0, ¿no? Entonces, la respuesta dinámica de una estructura o una excitación sísmica puede ser obtenida, miren, esto es muy importante, por cualquiera de los 3 métodos generales usados en la solución de sistemas de varios grados de libertad. Nosotros tenemos ahí la integración directa en el tiempo de las ecuaciones de movimiento, resolviendo simultáneamente las n ecuaciones diferenciales a través de un procedimiento, la famosa integración paso a paso, ¿no? Y el otro punto, la solución directa en el campo de las frecuencias, resolviendo nuevamente las n ecuaciones n ecuaciones simultáneas, ¿no? Pero la más conocida y la que nosotros vamos a ver en el ejemplo es el análisis modal, ¿no? El análisis modal. El análisis modal es el más usado en dinámica estructural porque permite desacoplar, ¿no? Entonces, incluso vamos a hacer nosotros desacoplamientos, ¿no? de los modos ahí de cada uno de los modo 1 y modo 2, en este caso que nosotros vamos a hacer un pórtico de 2 pisos, ¿no? N ecuaciones independientes del grado de libertad, claro, ese es lo bueno, ¿no? Y también vamos a hacer, en la mayoría de casos, solo algunos modos contribuyen significativamente a la respuesta, ¿no? Entonces ahí podemos identificar la descomposición modal sin considerar el amortiguamiento, por ejemplo, ¿no? Podemos verificar acá. ¿Cuál es lo importante? Bueno, acá se hace lo mismo, ¿no? En realidad, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Igualito, ¿no? Va a estar en función, lo que vas a hacer es la primera derivada, la segunda derivada, y vas a reemplazar en esta fórmula y vas a identificar, pero acá ya te va a salir un Z1. Un Z1. Entonces, ¿cuál es lo que nos va a interesar a nosotros o lo que puedan entender? Vamos a tener ahí ya el Φ1, ¿dónde estás? Al dividir la ecuación. La descomposición modal sin considerar el amortiguamiento, ¿no? Acá, esto de acá. Nosotros vamos a tener ahí el factor de participación estática, ¿no? El famoso mega I, ¿no? El mega I. Sí, es el omega I, ¿no? Es un símbolo, omega I. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Y la norma también te indica, ¿no? Cuál es el porcentaje de participación que vas a tener ahí entre pisos, ¿no? Y también te indica los porcentajes que debes considerar. Entonces, ¿cuál es su fórmula para que tú puedas verificar ahí el porcentaje? Va a estar en función, pues, ¿no? En función de la masa. ¿Y qué más tenemos acá? El porcentaje de participación. Podemos verificar acá los modos de vibración. Y estos son los famosos U máximos, ¿no? Lo otro que nos interesa, ¿no? Para nosotros poder hallar prácticamente la solución de las ecuaciones diferenciales desacopladas, porque ya lo hemos desacoplado, ¿ya? No, en lo anterior lo que estuvimos mencionando era que no podíamos desacoplar porque dependíamos de U1 y U2, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer ya el desacoplamiento de esas dos variables de U1 y U2, ¿no? Dice, la solución de las ecuaciones diferenciales desacopladas con métodos tipo de integral de Duhamel, ¿no? Lo que estamos viendo. Entonces, ¿por qué es muy importante estos dos, U máximos y U2 máximos, ¿no? De cada uno de los modos. Por ejemplo, vamos a tener U1, U2, U3, U4, U5, dependiendo de la edificación que uno haga. Pero en este caso nosotros estamos viendo de dos modos de vibración. Entonces, vamos a ver dos U1 y U2, ¿no? ¿Y por qué es importante? Llegamos a lo interesante, ¿no? A lo que querían llegar, me imagino. A la superposición de los modos de vibración. ¿Qué es lo que te indica acá? Otro método de una estimación razonable, porque acá tú ya vas a tener pues los valores, o sea, los desplazamientos. Se podría decir que la estructura va a soportar los desplazamientos que no.
que va a soportar, no, que se va a mover cuando se le aplique una fuerza horizontal, que en este caso viene a ser la sísmica, ¿no? La que estamos hablando nosotros. Pero esto es prácticamente un valor, se podría indicar un valor preliminar, ¿no? Un valor preliminar de cada uno de estos U máximos y U2 máximos. ¿Para qué nos va a servir esos dos U1 máximo y U2 máxima? Nos va a servir para verificar el famoso método que todos conocen, ¿no? El cuadrado de las contribuciones modales, el RCSC, SRSS, ¿no? Lo que ustedes aplican ahí prácticamente para el TAPS, aplican, verifican qué tipo de superposición de modos de vibración van a utilizar, ¿no? En este caso, ya teniendo estos dos valores los reemplazan, pero primero la raíz cuadrada y tiene que ser del valor absoluto, no tiene que ser positivo al cuadrado y te va a salir recién el desplazamiento máximo que tú vas a considerar. En otros textos lo vas a encontrar como X, otros textos lo vas a encontrar como D. Bueno, pero tienes que saber exactamente qué significa cada uno de ellos, ¿no? Para qué lo vas a utilizar. Entonces, lo que normalmente el ETAPS, como les digo, te bota o utiliza para ver los desplazamientos, utiliza el SRSS, ¿no? Que viene a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las contribuciones modales, ¿no? Pero esto tiene sus deficiencias. ¿Por qué? Y acá te lo estoy indicando, ¿no? Los resultados se obtienen con la aplicación del método RCSS. Pueden subestimar o sobreestimar sustancialmente la respuesta total cuando dos o más modos tienen valores cercanos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tienes dos modos de vibración cercanos, ¿qué es lo que pasa? Que te va prácticamente subestimar, ¿no? O sea, no va a ser correcto este método que tú vas a utilizar. ¿Y cuál es el que tú deberías utilizar cuando los modos tienen valores cercanos? Deberías utilizar el otro, este famoso de combinación cuadrática completa, ¿no? Esto deberías utilizar. Y también te lo dice el ETAPS, ¿no? Te lo dice y te lo da también. Han desarrollado otro criterio para combinar las respuestas modales cuando las frecuencias son cercanas, te dice. Las frecuencias con cercanas. Entonces, combinación cuadrática completa, ¿no? Para el caso, y ahí tenemos, ¿no? Tenemos esto de acá, y ya para entrar a 8 pisos cuya planta se muestra en la figura. Los muros tienen 25 centímetros de espesor y son de concreto armado. Las columnas y las vigas también son de concreto y tienen de 30 por 60, la losa del techo 20 centímetros y es maciza. No considerar tabiquería, todos los pisos tienen una altura de 3 metros. La profundidad de desplante en contacto con la platea de cementación es de 80. El edificio está ubicado en Arequipa, donde el suelo arcilloso es 2, con una capacidad portante de 2. Y su uso destinado para la vivienda determina las fuerzas sísmicas en cada piso, en las direcciones X y Y, ¿no? Bueno, tenemos acá el pórtico, verificamos que en el eje X, acá ya se están dando cuenta, ¿no? Lo primero que se les viene que tener en cuenta, ¿no? Qué es lo que podría tener, ¿no? En función de las irregularidades, pero como les digo, eso lo van a determinar ya en función de los porcentajes que van a tener ahí en el análisis. Lo primero que tienen que hacer acá es verificar el tema de las cargas, metrado de cargas para cada una de ellas. Acá tenemos, por ejemplo, placas y nos dice que en el otro lado tenemos ¿qué más? Concreto armado, ¿no? Vigas, muros, concreto armado. Tenemos ahí las plaquitas. Y lo primero que se tiene que hacer ahí, las cargas, ¿no? Las cargas muertas para la dirección X, para la dirección Y, las columnas y los muros. Explicarles metrado de cargas, creo que eso ya no es dable. Entonces, ya avanzando, acá tengo el resumen, ¿no? El resumen del piso 1, la carga. Piso 2, la carga. Piso 3, cada uno de estos pisos va a tener una carga. Como les digo, ¿de dónde saqué esas cargas? De acá, de hacer el metrado de cargas, considerando también qué es lo que va a tener acá. Por ejemplo, ¿no? De acuerdo a la norma se considera el 25% de la carga viva.
¿En dónde se va a considerar eso? Vas a verificar en qué piso. ¿En el qué piso? En el piso 8, ¿no? En el último piso. Entonces se tiene que analizar, por eso les indicaba que tienen que verificar ahí la norma, qué es lo que les está indicando. Lo primero que tienen que verificar acá, el periodo fundamental, ¿no? Periodo fundamental de vibración, que va a estar en función de la altura del pórtico que ustedes van a tener. Si te dice que es de 8 pisos y tenemos la altura de ¿cuánto? De altura de 3 metros, 8 por 3, 24, ¿no? Entonces acá vamos a hallar, verificamos, ¿no? A ver, si nos están diciendo el CT 60 para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales, ¿no? Duales de estructuras y modo de utilidad limitada. En este caso, entonces, si verificamos, claro, sí está cumpliendo albañilería y para edificios de concreto armado duales, claro, tenemos ahí placas, albañilería. Entonces, hallamos el periodo fundamental, ¿no? ¿Cómo se halla? Entre HN, entre CT. Hallamos. ¿Qué quiere decir? Que es de 0.4 segundos. El factor de amplificación sísmica podemos acá considerar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar acá? ¿Con qué lo vamos a hallar? Con la tabla número 4, ¿no? El periodo para poder identificar el TP y el TL, ¿no? Esto va a estar en función de ¿qué? Del suelo. ¿Qué datos nos están diciendo ahí el suelo? El suelo es S2. A ver, si nosotros verificamos el S2, tenemos ahí que es S2, el TP06, y tenemos dos. Tenemos acá estos dos valores, 0,6 y 2. Ahora, el periodo fundamental, bueno, es el mismo, ¿no? El que tenemos arriba. Entonces, nosotros para poder verificar el C, tenemos que verificar en este cuadro de acá, o bueno, cualquiera de estos dos cuadros, en realidad es el mismo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a verificar acá? Tenemos que verificar qué es lo que nos indica, ¿no? Si el T, o sea, si el periodo es menor al TP, que el TP es 0,6, utilizamos C igual a 2.5. Si T, o sea, si el periodo es mayor a TP y menor a TL, calculamos, verificamos con esta fórmula. Y en el otro lado verificamos con esta formulita de acá. En este caso de acá, ¿qué nos indica? El periodo 0,4 es menor a TP, porque este es 0,60. Entonces, vamos a ponerle C 2.5, no hay ningún problema. La categoría de la edificación y el factor de uso nos están indicando que es vivienda tipo, a ver, vamos a verificar que es de tipo vivienda, sí, vivienda 1. Entonces verificamos aquí en este cuadro la tabla número 5 del reglamento, que es vivienda 1. El factor de suelo 1.5, nos dijeron que era suelo 2 y en la zona 3, 1.15. Claro, Arequipa, ¿en qué zona se encuentra? La zona 3 y la zona 4 también en algunos lugares, ¿ah? Pero ya, supongamos que la zona 3, porque como no te especifican pues exactamente en qué distrito o en qué distrito está, no te especifican, tú puedes considerar cualquiera de las dos, pero ojo, Arequipa sí pues limita ahí con la zona 3 y la zona 4. Entonces acá nosotros estamos considerando la zona 3, 1.15, el uso, no hay problema. Y luego de eso vamos a ver el cálculo del coeficiente de reducción de la fuerza sísmica, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta acá? Las famosas irregularidades, ¿no? Entonces tú tienes que verificar acá, ¿no? El R sub 0, el coeficiente básico de reducción, vas a verificar que va a estar en función de qué tipo de estructura tienes, ¿no? ¿Qué tipo de estructura tienes? En este caso tú tienes el 6, concreto armado, 6 de modos estructurales, ¿no? Entonces consideras ahí el 6. Ojo que estamos en el eje X. ¿Por qué? Porque les dije que tienen que verificar para los dos lados, ¿no? O sea, tanto para el eje X y tanto para el eje Y, porque por el eje X, como les dije, puedes tener acá, como ven, muros y acá puedes tener albañilería. Entonces no va a ser lo mismo cuando tú le apliques las dos fuerzas, ¿no? Tanto en X como en Y.
los valores te van a salir diferentes, las cortantes también te van a salir diferentes, porque si tú lo aplicas en una dirección X, la fuerza sísmica va a salir diferente para cada uno, ya que en esta zona de acá tú tienes muro y en el otro albañilería, y ahí tiene lógica, pues, ¿no? Cuando normalmente tú tienes, por ejemplo, una albañería confinada, una albañería, y tú no tienes la densidad adecuada, por ejemplo, de muros, eso es lo que te indica, ¿no? Mira, sabes que en la dirección X lo que tú tienes que hacer es aumentar la densidad de los muros para que puedas compensar ahí la estructura, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos irregularidad en altura, no tenemos. Irregularidad en planta, sí tenemos. En planta sí tenemos, en altura no tenemos irregularidad. Entonces tenemos 0.90, verificamos acá 0.90, ¿no? Irregularidad en planta, ¿dónde está? 0.90. Pero cuando nosotros hacemos ya el análisis dinámico, como les digo, esto tiene que estar en función de los porcentajes para que al último recién puedas definir qué es lo que tú vas a considerar acá si realmente hay irregularidades, ¿no? Según estos porcentajes. Entonces acá, una vez de eso, tenemos ahí el coeficiente de reducción de la fuerza sísmica en función del R0, irregularidad en altura, irregularidad en planta, sale 5.4. Tenemos ahí el peso de la edificación, que viene a ser el peso total, ¿no? de los 8 pisos que tú vas a considerar. Y tenemos la zona, que ya sabemos, ¿no? La zona 3, 0.35, la comprobación del CR. CNTR 0.46 mayor a 0.1, no hay ningún problema, ¿no? Del CR, y acá ya viene lo interesante, ¿no? En realidad esto ya lo saben, me imagino, ¿no? De ahí hasta arriba. Esto es lo interesante de la parte de la cortante basal, ¿no? Cortante de piso. Tenemos ahí el 0.35, el uso, 2.5, el R, reducción, ¿no? El peso. Y con eso nosotros vamos a aplicar la cortante basal, el SUX en DRP, lo que vimos ahí en la normativa, en la diapositiva, y vamos a calcular acá la cortante basal, ¿no? Pero nosotros tenemos que también calcular la distribución de la fuerza sísmica, ¿no? Y esta formulita también te lo da la norma, ¿no? Y obviamente se tiene que considerar, ¿no? Que esté en función de la fuerza sísmica entre este alfa I por B, por la cortante, perdón, ¿no? ¿Por qué F1? Claro, porque FI, ¿por qué? Porque para cada uno de los pisos, ¿no? Vas a tener diferente alfa para cada uno de los pisos. Entonces, armas tu cuadro, pones ahí tu peso para cada uno de ellos, el peso que tienes que considerar, P, pones ahí la altura para cada uno de ellos, desde el piso 1 hasta el HI del octavo piso, 21, obviamente partiendo desde la base, ¿no? Entonces, lo otro que también es importante es acá para que tú veas tu periodo, ¿no? Tu periodo para que puedas calcular en función este famoso K que te va a reemplazar acá en esta fórmula. Acá, en esta fórmula para que tú calcules el alfa I. Pero tienes que tener en cuenta que, claro, tu periodo menor o igual a 0.5, el K es 1. ¿Qué quiere decir? En este caso, 0.4, el K es 1. Ok, no hay ningún problema, cumple, ¿no? Para el T mayor a 0.5, K igual a 0. Claro, supongamos que acá me salía 0.7 y yo tenía que aplicar esta fórmula de acá. Entonces acá me iba a salir quizás 1.3. Ese 1.3 tiene que estar ligado a esta fórmula de acá, ¿no? O en realidad a esta fórmula. Entonces con eso tú vas a tener ya tus cortantes y tus fuerzas sísmicas, ¿no? Y tus cortantes en cada piso. Piso 8, piso 7, y vas a tener diferentes cortantes para cada uno de ellas, y listo. ¿Qué es lo que te pedía? Tu fuerza cortante, ¿no? Determina las fuerzas sísmicas en cada uno de los pisos, ¿no? Tienes ahí tu fuerza sísmica y también tus cortantes. Fuerzas sísmicas y tus cortantes en cada. Pero ojo que lo que vimos es en el eje X. Ahora, en el eje Y vamos a verificar, viene a ser lo mismo.
La única diferencia que en el eje Y tú ya no tienes ya muros aporticados, muro armado, no placas, ya no tienes placas. Entonces ahí lo que tú tienes que ver, qué es lo que le vas a considerar ahí para ver el periodo fundamental. ¿Por qué? Porque claro, tú acá ya vas a tener para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean pórticos de concreto armado sin muros de corte. Ya, ok, acá tengo concretos, es aporticado con concreto armado, pero sin muros de corte, ¿no? Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes. Por eso es que se le está considerando 35. Al considerar el 35, obviamente tu periodo va a aumentar, pues, ¿no? Si acá, ¿cuánto nos salió? En el eje X nos salió 0.6, miren. Y acá nos está botando el periodo fundamental 0.69. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener ahí tus fuerzas sísmicas, ¿qué valores te van a considerar? Por ejemplo, acá tienes en el octavo piso 30.56. Miren acá lo que les está botando. 30.56, tienes 44.74. Y tu tu cortante basal 205, y acá tú vas a poder 205 y acá tienes 134, claro, lo que se esperaba, ¿no? Vas a tener menor. Entonces acá la secuencia va a ser la misma, o sea, va a ser lo mismo que hemos estado viendo. Entonces vas a partir por eso, y lo que tienes que verificar acá, esto de acá, miren, esto es otra cosa importante también, ¿no? El periodo fundamental. En este caso, miren, salió 0.69 mayor a 0.5, ¿no? ¿Qué quiere decir ahí? ¿Cuál voy a aplicar acá? Si t es mayor a 0.5, yo voy a aplicar esta fórmula, que es k igual 0.75 más 0.75 el t. Entonces, por eso es que me sale 1.09. 1.09. En el anterior me salía solo 1, porque en mi periodo era menor a 0.5. Entonces, yo reemplazo acá ese valor y me salió prácticamente ese valor, ¿no? Acá tengo, pasa que ¿por qué les hice toda la parte teórica, fórmulas y todo lo bacán? Era para que justamente me entiendan este ejercicio, que bueno, cuando llevé el tema ingeniería sismo resistente, el curso, pues tuve que hacerlo, y si ven ahí mi letra es medio horrible, ¿no? Pero lo guardé ahí para poder justo explicarles, ¿no? Como es un video introductorio, me puedan entender. A ver qué es lo que dice. El edificio en análisis está conformado por pórticos de concreto armado de las siguientes características. Considerar módulo elástico. Bueno, tienes, las columnas serán de sección según lo indicado. Si la sección de las columnas resulta inferior a 10 por 10, considerar la opción B. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, para que no se copien, te daba ABC, y este ABC era el código, o sea, representaba, mejor dicho, tu código, ¿no? Entonces cada uno de los alumnos iba a tener diferentes códigos. ¿Qué quiere decir? Que nadie se iba a copiar, pues, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que dice? Después de haber determinado las frecuencias y los modos de vibración, se requiere normalizar. Miren, normalizar los modos de vibración, generar el espectro de respuesta elástico, considerando Z 0.45 o 1, con el suelo 2, estructura regular, claro, no va a tener irregularidades, determinar los factores de participación modal, y por medio de la superposición modal determine los desplazamientos U1 y U2 en dirección X. Usar el método SRSS. ¿Y ese método cuál es? El que lo vimos, ¿no? Raíz cuadrada de la sumatoria de los Z1 máximo más Z2 máximo, ¿no? De lo que estuvimos viendo. Entonces, acá lo que tenemos es un pórtico, ¿no? Un pórtico con un peso, masa 1, masa 2, 280, 260. Tenemos ahí la sección y podemos identificar acá, ¿no? El edificio de ese es lo mismo, pero ya, bueno, acá está el peso 1 y el peso 2. Tenemos el peso 1, 3.600 kilogramos metros, peso 2, 1.800. Tenemos la sección de la columna de 18 por 18. Lo primero que uno tiene que ver acá y hacer, que
¿qué es lo que va a hacer? Tiene que ver ahí las inercias de las columnas, ¿no? Tenemos dos columnas, inercia 1, inercia 2, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Lo que pasa es que acá lo estoy considerando según la fórmula 1, el mismo valor me está saliendo, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene la misma sección, ¿no? Pero en la vida real puedes tener diferentes secciones, no hay ningún problema, ¿no? Entonces verificas la inercia para cada una de ellas, de diferente sección. En este caso es 1 entre 12 B por el H entre 3, ¿no? El peralte que vas a tener ahí en la columna, ¿no? La altura. Entonces ahí tenemos, si es 18 por 18, ya ok, base 18 por 18, multiplicas y te sale la inercia de la columna, ¿no? 8.748 centímetros a la cuarta. Y luego lo importante, lo que estuvimos viendo ahí, tenemos el H, la altura, de 280, y tenemos ahí el otro que es de 260. ¿Qué significa? Exacto, ¿no? En el primer nivel tenemos 280 y 260. Entonces podemos verificar acá 280, la elasticidad del concreto, este valor. Tenemos el K1, la rigidez, que está en función de 2. ¿2 por qué? Porque lo estoy multiplicando, no hay dos columnas en el primer piso. La fórmula, 12 por EI, elasticidad del concreto, y la inercia entre la altura que viene a ser los 280, el entrepiso. Ojo que este es de cada entrepiso. Esto no piensen que es una losa ni nada, esta es una carga distribuida. O sea, no van a pensar que es una losa. Es la representación de una carga distribuida. Entonces acá podemos tener para el otro igual, porque acá va a cambiar, pues, ¿no? Es de 260. Vemos igual, va a tener la misma elasticidad del concreto. Tenemos el K2, porque va a tener diferente H. Acá en este caso el H va a ser 260. Tenemos ahí, y con eso ya vamos a tener ya la rigidez K1 y la rigidez K2. Listo. Rigidez K1, rigidez K2. No va a haber ningún problema. Ahora, ¿cuál es lo otro importante acá? Es verificar, calculamos la matriz de rigidez. ¿Se acuerdan que en la diapositiva estuvimos viendo, ¿no? Cómo verificamos la matriz de rigidez por acá? Y les voy a hacer acordar, acá está mi matriz de rigidez, ¿ya? Les voy a hacer recordar la diapositiva con esto, ¿ya? Para que vean por qué les estuve explicando tanto. Tenemos acá el K1, K2, ¿no? Rigidez de primer piso, segundo piso, K1, K2. Sumamos y nos va a salir estos valores, tal cual. Tenemos la matriz masa 1, masa 2, y acá se está colocando en toneladas, 0.367 y 0.83. Claro, porque tengo estos valores, ¿no? Este valor, K kilogramos en toneladas, ya pues te sale, ¿no? Te sale el valor 0.367 y 0.183. Entonces, teniendo esos valores vas a determina las frecuencias naturales. ¿Y cómo determino las frecuencias naturales? Acuérdense, a ver, ¿dónde está la fórmula de las frecuencias naturales? Acá está. Esta es la importancia, las frecuencias naturales para verificar en cada modo de vibración. ¿Me entienden? Entonces acá nosotros vamos a calcular las frecuencias naturales, ¿no? Que es K, la rigidez, menos la frecuencia natural al cuadrado por M, que es igual prácticamente para cada uno, ¿no? Para cada modo de vibración. Tenemos ahí el 4.6, que viene a ser la rigidez, 4.6. Menos 0.36 W al cuadrado por la masa, el 0.361, esta masa de acá. Tenemos 0.4673, la rigidez. Es prácticamente esto, pues, ¿no? Tienes el K y el M. El K, el M. Lo único que vas a hacer es multiplicar el M por el W. Y lo vas a representar acá en esta matriz, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes acá? La otra, ¿cómo se llama? La otra rigidez, ¿no? Menos 2.597 y listo, ¿no? Entonces tienes estos valores. Pero nosotros dijimos que para hallar la determinación o el determinante, incluso ahí según la diapositiva, que nos estaba indicando, determinante del K menos W al cuadrado por M. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Diagonal. Y con eso hallé mi determinante. ¿Para qué? Para poder hallar la frecuencia natural, tanto de frecuencia natural 1 como frecuencia natural 2.
Si yo verifico acá, multiplico en diagonal, determinante, multiplico, esta es operación sencillo, voy a llegar a la conclusión que voy a tener ahí una ecuación cuadrática, ¿no? En esta ecuación cuadrática voy a tener a la cuarta, ¿no? A la cuarta, la frecuencia natural a la cuarta, frecuencia natural al cuadrado, más el valor de, este vendría a ser el C. ¿Qué es lo que hago? Para que simplifique las cosas, ¿no? W1 al cuadrado es igual a alfa. Alfa, ¿para qué? Para que me forme una ecuación cuadrática, ¿no? Y no se vea ahí en forma, en grado 4, ¿no? Simplemente un artificio que se le está dando, ¿no? Entonces, al considerar esto, yo voy a tener este valor, 0.0672 alfa al cuadrado. Pero, ¿para qué? Calculadora, simplemente para poder obtener los dos valores, ¿no? Alfa 1, alfa 2, pero como la frecuencia natural al cuadrado era alfa, listo, saco la raíz cuadrada y me va a salir frecuencia natural N1, 1.84 y frecuencia natural N2, ¿no? Que va a ser lo mismo lo que tenemos arriba. Entonces, teniendo estos dos valores, ¿qué es lo que podemos hallar? Lo otro importante, el periodo natural, que va a estar en función según la fórmula, que también lo vimos ahí en la explicación. Era, ¿dónde está? Acá está 2pi entre Wn, ¿no? Entre la frecuencia natural, 2pi entre Wn. Entonces, con eso yo voy a tener mi periodo 1 y mi frecuencia cíclica incluso, ¿no? 1 entre el periodo 2, pero a mí lo que me interesa más es este periodo 1 y este periodo 2. Ahora los modos de vibración, vamos a verificar y calcular los modos de vibración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Claro, viene a ser lo mismo, ¿no? Porque tú ya tienes este W y recuerden que todo eso estaba multiplicado por el phi1 y el otro phi. Entonces acá, como nosotros ya tenemos ya multiplicado, solo reemplazamos, ¿no? Verificamos 4.676 menos 0.367. El W al cuadrado ya lo tenemos. Vamos a reemplazar en esta matriz. Vamos a reemplazar cada una de las frecuencias naturales. Frecuencia natural de 1, que me salió este valor, obviamente de esta ecuación. Voy a reemplazarlo acá. Lo voy a multiplicar. Y le voy a dar, lo voy a igualar al phi2 a una unidad para hacerlo en función de en función de el phi1 en función del phi2, ¿no? Lo voy a igualar a 1. O sea, voy a asumir un valor, al valor que está arriba, para después normalizar ese valor, porque ojo que lo estoy asumiendo, eso quiere decir que va a ser un valor referencial, ¿no? A una unidad. Ahorita se van a dar cuenta a lo que quiero llegar. Entonces, acá lo que voy a hacer es multiplicar, ¿no? Phi1, multiplico y me salen dos ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Hallo en función del Phi1 para que me salga en función del Phi2, Phi1 en función del Phi2 y ya tengo mis valores. Asumiendo, y acá igual, miren, Phi2. Acá tengo, perdón, la frecuencia natural 2. Igual hago el mismo procedimiento para dibujar y poder tener mi pórtico. Miren, tengo mi pórtico, que lo que les dije, ¿no? Arriba estoy asumiendo 1 para poder yo determinar este valor, el primer modo de vibración, 1, 0.759, con la frecuencia natural de 1.849 y un periodo de 3.398. Y el segundo modo de vibración puede tener este valor, 0.66, y 1 también estoy considerando, ¿no? Porque lo estoy asumiendo. Y lo estoy asumiendo justamente para llegar a este de acá, ¿no? A este valor de acá. Y le estoy dando acá. Y tengo mi segundo modo de vibración. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como yo lo estoy asumiendo no es el valor real, pues. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La normalización de los modos de vibración. Y eso es lo que también estuvimos viendo en la teoría, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos acá? La matriz de los modos. Tenemos acá la matriz modal, ¿no? 0.759, claro, tenemos 1. Esta de acá, la columna. Tenemos acá toda una columna, representa el de arriba, toda una columna. La otra columna, tenemos la otra columna. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a verificar ya estos verdaderos valores del phi, ¿no? O sea, este valor del 1 ya no va a ser 1, va a tener otro valor ya, porque lo que estamos haciendo, vamos a normalizarlos. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a analizar nada más a esta fórmula, ¿no? A esta fórmula que también lo vimos acá en la de la masa. Esto va a ser la matriz masa, ¿no? Que ya tenemos los valores y acá tenemos el valor del X normal, que en este caso viene a ser esta matriz de modal, ¿no? Esta matriz lo vamos a colocar acá. Multiplicamos matrices y verificamos este valor. Una vez que tenemos este valor, va a estar en función del phi 1, 1 y el phi 2, 1, ¿no? Pero, ¿cómo calculamos cada uno de estos valores? Del phi 1, 1 y phi 2, 1. Claro, tenemos el x1. ¿Cuál es el x1? Este de acá. 0.759 entre raíz cuadrada de todo este valor de acá. ¿Y de dónde lo conseguimos todo este valor de acá? Prácticamente 0.39. Y ya tenemos el phi 1, 1 y el phi 2, 1. Calculando ya el primer modo de vibración. Entonces, ya analizando el segundo modo de vibración, vamos a tener ahí, hacemos lo mismo, ¿no? El mismo caso. Acá, ¿qué es lo que nos dice? El X traspuesta de la masa por el X1, ¿no? En este caso, igualito. Verificamos el X, menos 0.658, está acá, menos 0.581. Tenemos acá la matriz masa y tenemos acá la matriz, el phi, ¿no? 0.658 en 1, o sea, esta columna de acá. Pues multiplicamos y nos sale el valor de 0.3419 para tener el phi 2. Phi 1, 2 y phi 2, 2, ¿no? Igualito, ¿no? Aplicamos esta fórmula, el x1, ¿cuál es el x1? El 0.658 y este es lo que nosotros estamos normalizando en realidad. Los dos estamos normalizando para cada uno de ellos, ¿no? Menos 1.125 y 1.770. Entonces, ya teniendo esos modos normalizados, ya vamos a tener acá, si lo dibujamos, vamos a verificar, ¿no? Que tenemos el 1.21, que tenemos acá, donde 1.21 redondeándolo, y 1.59, ¿no? Que viene a ser este de acá, el U1 y el 2.1, ¿no? U1, el phi 1.2 y el 1.5, 1.59 redondeando. Y para el otro lado tenemos también este valor, ¿no? Menos 1 se está yendo a la izquierda y el otro se está yendo a la derecha. Pero ¿por qué supuestamente se está volteando para un lado y para el otro lado? Claro, porque por lo que dijimos, ¿no? Uno es un diafragma rígido, no tiene la suficientemente rigidez y estamos considerando solo una fuerza horizontal nada más, ¿no? Ahora vamos a verificar el factor de participación, ¿no? Tenemos el phi 1, porque se supone que nosotros acá ya tenemos los valores normalizados de cada uno de ellos. 1.2086, 1.2086, 1.5923, menos 1.125, menos 1.125 y 1.710. ¿Qué más lo que necesitamos acá? Tenemos acá las frecuencias naturales por cada uno de los modos de vibración, frecuencias naturales, y tenemos acá el omega de participación, ¿no? Lo que les estaba mencionando según la diapositiva, ¿no? El factor de la participación estática que vas a tener ahí en tu pórtico que estás analizando. En este caso tenemos este valor. Este es el omega I de participación, que va a estar en función de esta matriz, ¿no? Esta matriz ya normalizada. Entonces tenemos 1.286, 1.59, bueno, esta es la columna en fila. ¿Por qué? Porque es una traspuesta, ¿no? La traspuesta va a ser esta de acá, multiplicado ¿por qué? Por la masa, por esta masa de acá, y por el phi, ¿no? 1, 1, ¿no? Phi 1, 1. Te va a salir un valor. Multiplicas, te va a salir un valor. Recuerden que está por 1, 1 de acá. Vamos acá al modo 2. La participación igual. Multiplicamos menos 1.21. Tenemos esta de acá, esta columna. Tenemos la matriz masa
y tenemos acá el 1, 1. Tenemos la participación 2. Entonces acá ya podemos verificar que ya tenemos las dos, ¿no? Las dos, 0.7349 y 0.0999. Acá podemos verificar las ecuaciones diferenciales desacopladas, ¿no? Pero en realidad nosotros no nos están pidiendo eso, ¿no? Pasamos a determinar la masa participante por cada uno de estos omegas, ¿no? Omega 1, omega 2. Tenemos acá el omega 1 al cuadrado es igual al primer valor que nos salió acá, 0.740 al cuadrado. Con el total nosotros ya podemos verificar, calcular el porcentaje de masa participante por cada uno de los modos, ¿no? Que vendría a ser esto entre el valor total y ya vamos a tener, ¿no?, el porcentaje de participación por cada uno de los modos. Ahora, lo interesante de acá, el aspecto de respuesta en aceleración. Nos están dando los valores, ¿no? Nos dijeron el Z 0.45, el U1, el Z S2, el S 1.05 y aparte de eso tengo yo las frecuencias naturales en cada uno de ellos, en cada uno de los modos de vibración. Tengo el R1, el IA1, el IP1 también, ¿no? Porque no presenta irregularidades, todo es regular supuestamente, ¿no? En este ejemplo nos están indicando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a verificar acá, ¿no? El TP6, el T1, 2, pero todo esto de acá va a estar en función de que, a ver, yo cómo voy a poder analizar todo este valor, como estos valores. Normalmente en el ETAP pues se carga, ¿no?, el espectro de diseño que tú vas a generar con todos los valores. Entras acá y lo que tú haces, llevas esto de acá, ¿no? Llevas toda esta línea y lo cuelgas ahí en el ETAP y automáticamente te dibuja tu espectro de respuesta en aceleración. Y claro, obviamente llenando todos estos valores, estos datos, ¿no?, con aceleración o sin aceleración. Ahí es ahí la aceleración espectral. En este caso de nosotros, lo que nosotros tenemos, nosotros vamos a trabajar en función obviamente del periodo que nos salió como resultado. ¿Y cuál fue el periodo que nos salió? El T1, ¿no? A ver, verificamos. ¿Cuándo fue el periodo? Porque tenemos dos periodos. Primer periodo 3.398, segundo periodo 1.2960. Entonces, si nosotros nos vamos acá al Excel, 1.30 y 1.30, a ver, verificamos cuánto está acá. 1.39. Entonces, bueno, y esto ya se calcula, pues, ¿no?, en función de cada uno de estos valores. ¿Cómo se calcula en cada uno de estos valores? Por ejemplo, ¿no?, si tu periodo es menor al TP, el TP tenemos 0.6. ¿Y este TP de dónde lo hallaste? Este TP de este valor, ¿no? Nos dijeron que el suelo es, tenemos el suelo 2, tenemos TP 0.6 y el TL2. Entonces, si tu periodo es menor al TP, en este caso nosotros estamos analizando que el T, nuestro periodo de cuánto era, a ver, nuestro periodo de 3.39 menor a TP, 3.39 menor a TP, no, negativo, ¿no es cierto?, TP mayor. Entonces tendríamos que hallar este valor de acá, con esta ecuación de acá. O sea, todo esto nosotros vamos a analizarlo en función de nuestro periodo que nos está llegando. En este caso nosotros ya lo tenemos y lo que vamos a verificar simplemente, una vez que tú ya tienes estos valores, esto es por fórmula, pues, ¿no?, lo que te va a tocar por cada uno, para que tú puedas hallar la aceleración espectral en función del C que tú ya lo has determinado, que el C está en función de tu periodo. Entonces acá nosotros tenemos para el periodo T1 3.40, pongámoslo 3.40, verificamos acá 3.40, ya, ok. ¿Cuál va a ser mi aceleración, ¿no?, mi pseudo aceleración? ¿Cuánto va a ser para el periodo de 3.40? Para el periodo de 3.40 yo voy a decir que es de 1.2. Verifico acá 1.2, ok, no hay problema. Para el periodo T2 de 1.30
1.30, ¿cuánto va a ser mi pseudoaceleración? 5.35. Verifico acá, 5.35. ¿Y por qué es importante? Porque yo con eso voy a poder determinar mi desplazamiento, mi desplazamiento espectral, ¿no? Que voy a considerar ahí. Entonces, acá, ¿cuál es la fórmula de la pseudoaceleración entre la frecuencia natural de cada uno de ellos? Porque yo tengo de uno y tengo del otro. Entonces, con eso voy a tener un valor, otro valor, y voy a tener los dos prácticamente desplazamientos con respecto a este espectro de aceleración. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a determinar? Los famosos valores del Z1 máximo que lo estuvimos viendo y el Z2 máximo, ¿no? Entonces, considerando esta fórmula, y esta fórmula va a estar en función de ¿qué? Del desplazamiento que tú calculaste del espectro de respuesta que es considerado, ¿no? Entonces acá tú tienes el Z1 máximo, por ejemplo, ¿no? Z1 máximo 0.3, porque ya lo calculaste acá, ¿ya? Desplazamiento por el valor absoluto del 0.739, que viene a ser prácticamente el factor de participación, ¿no? Que vienes acá, 0.7, ¿dónde está? 0.7349. 0.7349, acá está, acá está, el omega 1, 0.7349 para el modo 1 y el modo 2, ¿no? 0.0999. Entonces, estos valores, acá obviamente se está redondeando y ya tienes ya el primer modo, Z1 máximo, tienes este valor, Z2 máximo. ¿Y por qué es importante eso? Lo que les estaba explicando. Ahora sí, recién vamos a ver los desplazamientos, ¿no? Los drift prácticamente es el pórtico, pero por el método del SRSS que lo estuvimos viendo, ¿no? ¿Y qué es lo que aplica ahí? Teniendo esto Z1 máximo, va a ser pues ¿cómo se llama? Al cuadrado, pero estos son valores absolutos al cuadrado, que quiere decir, si nos salió negativo, obviamente va a ser no, pues acá ya se fue, ¿no? Porque son valores absolutos, sí o sí te tiene que salir positivo, pues. Se eleva al cuadrado, raíz cuadrada, y tú vas a tener estos dos valores. El U1 máximo, que va a ser tu desplazamiento, U1 máximo 0.3124, y el U2 máximo 0.4122 para cada uno de ellos. Teniendo estos valores, tú recién vas a poder determinar la cortante en cada uno de los pisos, ¿no? Cortante máxima. Va a estar en función de la rigidez por este valor viene a ser la variación máxima, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, considerando para el primer piso, el B11, tú tienes este valor 0.2579. Por paréntesis 1.2086 menos 0. ¿Por qué menos 0? Porque estás considerando el piso 1 para abajo, no hay nada, pues, ¿no? Pero si tuvieras del segundo, vas a restar el primero, ¿no? 1.2. Acá vas a trabajar con estos valores, estos phis. Entonces, acá en el primer piso estás restando 0 y lo multiplicas por la rigidez. ¿Esta rigidez cuál es? La rigidez 1, ¿no? Porque ojo que tú tienes dos rigideces, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes la otra rigidez. Y en el segundo piso es lo que les estaba indicando. Acá 1.2086 menos 0. 1.2086 menos 0. Así es. Entonces, en el segundo piso, lo que tú vas a tener es 1.5923. 1.5923 menos ¿cuál? Menos 1.2086. 1.2086, claro, vas a tener este valor, lo tienes que restar y lo vas a multiplicar, ¿por qué? Por su rigidez, ¿no? Del segundo nivel que vas a considerar, que en este caso es 259.7. Este valor, ¿de dónde lo sacaste? De lo que calculamos, ¿no? En la primera parte, la rigidez, K2.597, el K2. Y una vez que tienes esos valores, puedes determinar, claro, ya tienes todo, ¿no? Ya tienes las cortantes en cada piso, cortantes máximas en cada uno de los pisos. Y bueno, creo que, no sé si me habrán entendido, he tratado de hacerlo lo más resumido, pero
algo que no hayan entendido o quieran que les explique, bueno, ahí tienen el WhatsApp, ¿no? Y bueno, ya las referencias, con qué libros he trabajado en realidad para estas diapositivas, y lo que les recomiendo son estos libros, ¿no? Bien interesantes, ¿no? El diseño sismorresistente de edificios del doctor, ¿no? Luis Bozo, ¿no? Muy interesante, les habla, les hace las comparativas de las normas con diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Bien interesante, les habla también de el comportamiento con disipadores y también aisladores, ¿no? Van a entender muy bien, o sea, buen nivel. Y bueno, esta es la Biblia, ¿no? Para el tema de dinámica estructural, ¿no? El de Andy Chopra, ¿no? Muy conocido. Tienes acá también los dinámica estructural, los problemas resueltos. Y bueno, acá el análisis y diseño de edificaciones de albañilería, ¿no? De Tomás, ¿no? El ingeniero Tomás también, que lo consideré para los gráficos que tenía arriba, la parte introductoria. Incluso acá te habla también, bueno, acá en el de Chopra, como les digo, está dividido en capítulos, incluso te da una ruta, ¿no? Una ruta que tú debes seguir, ¿no? Sigues ahí el capítulo 1, capítulo 2, saltas a las 7, 8 y 9, ¿no? Dependiendo a la orientación que te estás yendo para leer el libro, ¿no? Acá el de análisis y diseño de edificaciones de albañilería del ingeniero Tomás, muy interesante porque incluso te pone un ejemplo de una edificación de albañilería confinada y te calcula todo te lo está calculando. Te da cuadros, plano en planta, bien interesante, ¿no? Y bueno, el de dinámica estructural del ingeniero Genaro, igual, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Te explica desde la parte analítica, o sea, bien detallado también.